Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Se supone que debí de haber subido este video ayer, pero me quedé dormido y pues no lo grabé. Muy cansado porque fue el día de limpieza. Entonces, la paradoja del relativismo, ¿cuál es? Antes de decir cuál es la paradoja del relativismo, tenemos que decir qué es el relativismo. Que más que decirle relativismo, habría que decirle nominalismo. Aunque al mismo tiempo se podría decir que el relativismo no es nominalismo, sino que forma parte de la doctrina nominalista. Que básicamente la doctrina nominalista dice que las cosas no tienen esencia, sino que la esencia, básicamente el argumento actual en el cual intentan sustentarse desde la ciencia en que las cosas no tienen esencia, sino que es el hombre el que pone en sentido. Naturalmente, esta clase de argumentos absurdos asumen que las cosas no tienen propiedades y que no funcionan de ninguna manera y que no es sino hasta que el hombre llega que existe un orden. Sí, naturalmente, como hay un orden en la naturaleza, independientemente de la naturaleza, yo no tengo que haber inventado la estequiometría, por ejemplo, para saber que si yo pongo 1 gramo de sodio metálico en agua, pues no van a pasar cosas muy buenas que digamos. O si yo tomo hipoclorito o clorito o clorato y lo mezclo con ácido muriático, tampoco van a pasar cosas muy buenas. Ahí se demuestra en esa clase de cosas que el hombre no es el que pone el orden en la naturaleza porque como las cosas tienen esencia, estas ya están limitadas en qué van a manifestar su comportamiento. De ahí la idea de operatividad. Entonces, el relativismo podríamos decirlo que es una variante del nominalismo, pero al mismo tiempo podríamos decir que es todo el nominalismo. ¿Por qué? Porque si las cosas no tienen esencia, no podemos decir que es lo que sea el que determina su esencia. Por fuerza, el hombre es el que tiene que determinar la esencia de las cosas desde el nominalismo. Razón por la cual se puede decir que el relativismo es nominalismo y es innecesario llamarle de esa manera, porque justamente el relativismo es aquella doctrina filosófica que asume que las cosas son en la medida en la cual uno le parezcan. El ejemplo más claro de esto es en el caso de la moral, el relativismo moral. No hay bien ni mal, sino que las ideas de bien y mal son a cada quien, es decir, según le parezca a cada uno. Naturalmente, el relativismo cae en una severa paradoja como todo nominalismo, y ahorita vamos a ver por qué, derivado en que si el parecer de una cosa es lo que determina su esencia, si a mí me parece que no es así y al mismo tiempo digo que de hecho es un universal, entonces estoy cayendo en la clásica paradoja del relativismo, en el cual en el intento de relativizar los universales termina justamente sustentando los universales que la refutan. Porque si el relativismo argumenta que las cosas no tienen esencia, y si no tienen esencia no pueden hacerse universales, debido a que el universal implica una, un cierre general de patrones y parámetros que componen a una determinada serie de entes que se conjugan en la entidad. Entonces, si no tienen esencia y la esencia la determino yo, entonces eso quiere decir que no puede haber universales porque si no solo serán universales según me lo parezca. De esta forma discursiva se deriva justamente la idea de que no hay moral, no hay bien o mal o nada está determinado. Ahora bien, el problema con esto es justamente que la propia forma discursiva está negando, está afirmando lo que trata de negar. Porque si no tiene esencia nada, y eso es según le parezca a cada quien, está intentando hacer un universal que no se sujeta a lo que le parezca a cada quien, sino que es un universal que está por encima de la percepción de los organismos y que trasciende cualquier posibilidad de disputa. Si de hecho, la propia postulación de que según a cada quien le parezca
está intentando hacer que, sin importar lo que a ti te parezca, esto es así. Pero me estás diciendo al mismo tiempo que, sin importar que me parezca, esto ya es. Y al mismo tiempo me estás diciendo que no. Esa es la paradoja del relativismo, que en sus intentos por relativizar los universales a través de la negación de la esencia de las cosas, termina justamente creando un universal que es justamente antitético a lo que está intentando formular. Basta con que no se trate de que... Gracias. Basta con que a mí no me parezca que eso sea así. Porque si se supone que el parecer es el que determina la esencia, si a mí no me lo parece y rechazo el relativismo, entonces cuando yo demuestre que de hecho no es relativo a las cosas, porque todas las cosas tienen una esencia que compone su naturaleza, entonces ahí puedo, de hecho, aunque el universal relativista fuese confirmativo, aun cuando es antitético a lo que está formulando, a través del parecer que yo tengo, puedo crear un universal que no se limite al parecer, porque como yo no soy nominalista, como han sido la gran mayoría de filósofos, porque justamente los filósofos versan por buscar lo que es de las cosas y el relativismo dice no hay un lo que es, pero justamente ese no hay implicaría que es el es de las cosas, lo que, bueno, otra vez, otra, otra paradoja. Entonces, ¿por qué existe esto? ¿Por qué se funda? ¿En qué se sustenta esto? ¿Cómo surge esto? El surgimiento de esto y el mantenimiento lo entendemos porque justamente este es el discurso de los sofistas. Los sofistas son nominalistas y son también relativistas. ¿Y por qué son así? Porque básicamente los sofistas son mercenarios discursivos. El sofista trabajaba mediante la inculcación de la retórica de a las personas para crear discursos para convencer a las masas. El sofista trabajaba principalmente con políticos y con gente poderosa para crearles discursos para sustentar y mantener dicho poder, razón por la cual es necesario un discurso relativista, porque si nada es, entonces lo que sucede es que como nada es, lo que yo soy es. Esa forma discursiva que es según el dinero que me pagues es la razón por la cual el relativismo tiene esta forma paradójica, porque sirve para convencer a las masas, para engañarlas, porque los sofistas no eran idiotas, los sofistas eran gente muy educada, no puede ser un sofista siendo un estúpido, razón por la cual llamar sofistas a los que replican sus formas discursivas me parece que incluso sería un insulto a los sofistas, porque al menos los sofistas tenían que estar versados en discursos, en el verso y en la retórica, mientras que los sofistas de este tiempo ni siquiera eso tienen porque básicamente lo que hacen es una apelación al sentimiento, mientras que los sofistas te mezclaban la lógica paradójica que usaban al mismo tiempo con apelaciones al vulgo. Entendiendo esto de esta forma, se entiende por qué el relativismo tiene esa forma paradójica. El relativismo tiene como única función el convencimiento, porque es imposible encontrar la verdad con él siendo relativista, justamente porque se dice no hay verdad y al mismo tiempo se está diciendo eso como una verdad. Si realmente fuésemos coherentes con el discurso relativista, implicaría una negación ad infinitum. No hay verdad y no hay verdad de la no verdad y así, así y así. Porque afirmar que cualquier forma de esas negaciones subsecuentes de que eso no es verdad y al mismo tiempo negar que eso no es verdad porque no es verdad, implicaría hacer un universal categorial sobre todas esas cosas, lo que implicaría que se abandonase el relativismo, razón por la cual realmente el relativista lo es solo en apariencia, porque en forma es imposible sustentar un relativismo. Solo los políticos son relativistas, razón por la cual no debería de sorprender a nadie en absoluto que justamente en estos tiempos se reivindique tanto a los sofistas.
Ya, ¿qué es el discurso típico de los sofistas en el cual los defienden? Son democratizadores del conocimiento. El problema es que justamente el sofista impide la creación del conocimiento, porque si tomamos al pie de la letra el relativismo de los sofistas, no podemos afirmar nada. Ni siquiera esa última afirmación se podría afirmar. El suicidio es la única salida a eso. Justamente por eso creo que fue Pirrón de Elis el que terminó suicidándose, debido a que su relativismo lo llevó a la coherencia. Y la única coherencia en el relativismo es el suicidio, porque terminas quitándote absolutamente cualquier base argumentativa, porque ello implicaría un universal que trascendería el que yo parezca y sería es sin importar lo que diga yo. Razón por la cual nadie es relativista, y por eso está tan en boga el relativismo en este tiempo, porque la filosofía se ha politizado en extremo. De hecho, las filosofías actuales mayormente imperantes, que sería el liberalismo y el marxismo, son poco más que politizaciones de la filosofía que buscan fundamentar un régimen de gobierno desde esa filosofía, no de forma adyacente, sino no de forma adjetivada, sino de forma sustantivada. Su filosofía nace para justificar una forma de gobierno. No con esa filosofía se justifica la forma de gobierno. No, no, no. Es justamente por eso lo de sustantivo. No es adjetivado, no es adyacente, es sustantivo, es parte de la esencia de la forma de del discurso que está ahí planteado. Así que por eso no debería de sorprendernos, ni tampoco el hecho de que se relacionen a los sofistas con la democracia o con algún proceso democrático, porque lo que hay en este tiempo es justamente un régimen de hipocresía generalizada, como lo es toda la política, aunque no podemos aquí poner a nadie inocente. Tanto marxistas como liberales son unos malditos hipócritas en política, porque defienden que hay que separar la ética de la política. Si separamos la ética de la política, convertimos la política en una prostituta del poder. Justamente lo que tanto vanagloria Santiago Armesilla, por ejemplo, diciendo que porque Stalin haya hecho algo supuestamente por la necesidad del pueblo, entonces ya obtiene la validez para hacer eso. Es decir, las cosas son buenas según el poder, según si los hace el poder, no si de hecho son ontológicamente buenas o malas, sino porque le salió de los huevos a Stalin hacer X o Y cosa. Ahora bien, se puede entender el fundamento del relativismo de los sofistas mediante la formulación de un discurso para ganar dinero. El problema es que en este tiempo no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la ciencia, o mejor dicho, lo que pretende ser como ciencia, se ha integrado al discurso sofístico. Recordemos que en el pasado el discurso sofístico era un discurso fundamentalmente lógico. En este tiempo se ha introducido la ciencia al discurso sofístico. ¿Y cuál es el problema con la introducción de la ciencia al discurso sofístico? Que como las motivaciones monetarias del discurso sofístico no existen, entonces termina cayéndose en un relativismo solipsista que es todavía más paradójico que el relativismo ya inherente al solipsismo, a los sofistas. ¿Por qué? Porque en el relativismo de los sofistas, en la fundamentación del discurso era el dinero. En este tiempo, la fundamentación del discurso es el narcisismo. ¿Por qué? Porque como yo estoy pregonando a la ciencia y lo que dice la ciencia, pero al mismo tiempo tomo la postura relativista en la cual no le puedo forzar nada a nadie, porque entonces se caería en una paradoja, el discurso relativista de los sofistas termina convirtiéndose en un discurso relativista solipsista, en el cual, aparte de torcer la naturaleza según me lo parezca, es que ya no puede ser según me lo parezca, porque tiene que ser según yo, según como yo lo diga. ¿Y por qué esto? Tomemos ahora que
ahora que los que están al pendientes del canal podrán saber, estoy en una disputación sobre la naturaleza del lenguaje. Tanto el idiota tanto el idiota de Pochoclo como el estúpido de Dante, por ejemplo, tienen una postura relativista del lenguaje, en el cual ya hasta salieron a decir no tengo que demostrar mi propia postura. Su postura se reduce a que la naturaleza del lenguaje es su uso. Ahí tenemos la parte relativista. Ahora bien, el problema con este argumento es que si yo uso el lenguaje para decir que la naturaleza del lenguaje no la determina su uso, es coherente. Al mismo tiempo, si me dicen que ese argumento no es válido, terminan contradiciendo su postulado inicial. Entonces, ¿por qué? Porque entonces resulta que el cómo se usa el lenguaje no determina su esencia. Si me van a decir entonces que solo ciertos usos del lenguaje determinan su esencia, entonces eso quiere decir que ya estamos manipulando la realidad a nuestra conveniencia, porque ahora resulta que no es el uso, sino es el uso según. Pero el uso según ¿quién? El uso según yo. Y como tú no vas a usar el lenguaje de esa manera, porque de hecho uno debería siempre buscar lo que es de las cosas, entonces se termina con la forma de que, como yo lo digo, se traslada la visión política de la filosofía que ha adoptado la filosofía, al mismo tiempo se traslada la sofística y al mismo tiempo el discurso narcisista de que como yo pregono la ciencia y la ciencia es la verdad, asumiendo que lo que estoy pregonando es ciencia, evidentemente, entonces yo no puedo estar equivocado. Y si tú disientes de lo que yo estoy diciendo, entonces pues te tenemos que castigar, porque como yo estoy pregonando la verdad, pues no puedes disentir sobre ello. Razón por la cual yo alguna vez dije, las raíces del totalitarismo o del autoritarismo están en la subjetividad, pero eso es cerrado porque esa idea de subjetividad que tenía era la clásica idea de subjetividad de un estado, de una percepción según me parezca, según mis sentimientos. Pero esto habría que cambiarlo en la forma de que los fundamentos del totalitarismo son la epistemología. ¿Por qué? Porque termina convirtiéndose todo el discurso en una relación sujeto-objeto y se desprecia por completo las relaciones noseológicas, es decir, materia y forma, que serían las cuestiones esenciales. Se reduce todo a el sujeto, es yo, y cómo se relaciona con el objeto, y según esa relación es desde donde surge el totalitarismo, porque cuando reducimos absolutamente todo a cómo le parezca a la gente, invariablemente va a terminarse en cómo me lo parezca yo. Porque cuando alguien tome la postura de que según me lo parezca y de hecho sea coherente con ella, va a invariablemente entrar en disputa con otras personas que tengan esa postura, porque es irresolublemente beligerante. Debido a que no hay... Si dos personas toman esa forma discursiva y crean discursos distintos, ¿cómo se soluciona eso si decimos que es a cada quien según le parezca? Y como no vivimos en un vacío metafísico ni en estupideces idealistas como la sociedad o lo social, que por cierto, es absurdo que decir que la sociedad y lo social no existen, no es un argumento, con un demonio pues, no es un argumento que refute nada, porque justamente como dijo Gabriel Tarde, y no lo dijo nada más porque sí, de hecho creo que es lo primero que dice en su maldito libro Las leyes sociales, el que tenga miedo de hacer el ridículo, que no hable mejor, porque solo estando dispuesto a hacer el ridículo uno es capaz de poder crear cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando uno habla divergiendo o divergiendo, como se pronuncie, de lo establecido, porque recordemos que en ese tiempo en el cual Tarde escribe las leyes sociales, estaba en boga la sociología estructuralista marxista, o deberíamos decir la sociología metafísico-estructuralista de Marx, que justamente toma a lo social y la sociedad como superestructuras fundamentales ontológicas de la naturaleza.
¿Y qué hace Tarde? Lo que hace Tarde es decir, no, 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 señores, la sociología tiene que buscar esto, esto y esto, que son las tres leyes sociales que él implanta, la de adaptación de sistemas, la de oposición de sistemas y la de patronización de sistemas. Y él, como está desafiando a lo establecido en su tiempo, razón por la cual beligeró tanto con Durkheim, él escribió eso, porque naturalmente cuando está establecido que se diga que la sociología estudia sobre las estructuras fundamentales de la naturaleza, que serían lo social y la sociedad, y después vienes tú a decir, no, pues la sociedad no existe, pues entonces naturalmente vas a hacer el ridículo, no porque de hecho lo estés haciendo, sino porque ellos te van a interpretar como que estás haciendo el ridículo. Razón por la cual él escribió eso en las primeras líneas, o creo que directamente es lo primero que escribió en las leyes sociales. Entonces, este es un severo problema en este tiempo, porque si decimos que nosotros somos el relativismo, según me parezca, es la medida de todas las cosas, invariablemente vamos a beligerar unos a otros de una forma más belicosa y se va a atomizar toda la maldita naturaleza porque cada uno tiene su punto de vista de cualquier cosa, así sea una pendejada. Y según los nominalistas, eso se eleva al estatuto de verdad, y recordemos que al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, si todos tienen la verdad, nada puede ser verdad, porque verdad solo hay una forma en la cual se manifiesta ahora sí que de forma formal y de forma material, aunque entendida esta materia desde el sentido aristotélico y no desde el sentido reduccionista, quimiquista que se hace en este tiempo, como por ejemplo cuando dicen yo soy materialista filosófico, pero si tomamos en cuenta los individuos o a que la materia no se limita a simplemente los elementos de la tabla periódica, esos mismos materialistas te acusan de idealista. Ese quimiquismo es justamente el idealismo porque reduce la materia a los elementos compositivos, químicos, es decir, a cosas como el helio, el hidrógeno. Y eso solo surge en el sistema químico general, para que los pendejos que me vengan a decir que la materia no es física, bueno, que se molesten en entender que entiendo por físico y por qué digo eso. Que no lo digo porque sí. Y al mismo tiempo, decir que estas sustentaciones son idealistas es justamente lo correcto, debido a que la materia que compone todas las cosas no se reduce simplemente a los elementos compositivos, porque también está la energía desde la cual surge dicha materia, y en el cual en el video justamente la materia no es física, me explayo al respecto de qué entiendo por energía. Entonces, la postura relativista en la cual tratan de subsumir absolutamente todo, recordemos que tiene como fundamento una sofística en la cual se sustentaba en básicamente un discurso mercenario de dinero, y en estos tiempos tiene como fundamento un narcisismo belicoso y beligerante que busca imponer una forma política a las demás personas a través de la asunción de lo que se dice, de que lo que se dice es la verdad absoluta, mientras admitimos en nuestro discurso que es imposible. Razón por la cual, por ejemplo, relativistas como Diego Rusarín no tienen ninguna forma de discurso de oposición a la religión, porque en ese caso, si el bien y el mal no existen y las cosas son según a cada quien le parezca, cuando se puso a criticar al Dalai Lama, por ejemplo, por hacer ese acto de pederastía, entonces, ¿cómo tiene cara para venir a decir que eso es malo, ontológicamente hablando, y después atribuirle eso a la religión? Como si, como bien diría Baudrillard a Foucault, yo tomo a Baudrillard siendo el Foucault, tu discurso también es una estructura de poder y también está anclada a la estructura de poder que estás criticando. ¿Cómo tiene cara ese sujeto para decir eso mientras al mismo tiempo sostiene la otra postura? Porque justamente el discurso sofístico de este tiempo está anclado en todas esas posturas. Así que, pues, habiendo dicho todo esto, no, el relativismo es paradójico y no puede usarse para defender absolutamente nada. Nos estamos viendo.